profesor y estimados colegas. Este grupo está conformado por los abogados María Malavé, Fran Jiménez y quien les habla, Mariné Mendoza. En esta oportunidad nos corresponde explicar el tema número 5, que trata de herramientas y técnicas de la recolección de datos en la investigación jurídica documental. Metodología de la investigación jurídica documental y sus fases. La investigación documental es la base metódica de la investigación jurídica y estas a su vez son de suma importancia para el desarrollo académico y el estudio del derecho. Existen muchas herramientas en el proceso de la investigación. Las anteriores fueron las intangibles, pero también existen las documentales, donde se encuentran los libros, documentos públicos y privados, entre otros, las empíricas o de campo, y las digitales, donde podemos conseguir la computadora, el internet, las aplicaciones, los teléfonos inteligentes, entre otros. Las herramientas de recolección de datos se pueden definir como aquellas que se utilizan para establecer la relación entre el objeto o sujeto de la investigación. Las técnicas de recolección de datos en la investigación jurídica documental son aquellas que reúnen y miden la información de manera organizada y con un objetivo específico. Entre estas técnicas de investigación, como más relevante a nivel general, está la observación, la encuesta, la entrevista, el cuestionario. La observación, ¿para qué sirve? Sirve para mirar, analizar y captar realidades sociales. La encuesta se basa en opiniones, recomendaciones que se hacen sobre el tema investigado. Continúa la colega María Malavé con este punto. Gracias por su atención. Buenas tardes, quien les habla María Malavé. Continuando con las técnicas, hacemos referencia a la entrevista, es un interrogatorio. Según el autor Fidas Arias, él la define como esa conversación cara a cara entre el entrevistado y el entrevistador sobre el tema en estudio. Dentro de la entrevista está la estructurada, no es más que un formulario ya establecido, y la no estructurada, que no tiene formulario como tal, no hay guía, pero sí las respuestas y las interrogantes van de acuerdo al tema en estudio. Dentro de esa entrevista hay unas etapas. La primera etapa que se enfoca es la del preámbulo, que no es más que el estudio previo del tema de investigación. Posterior está el manejo que se le va a dar a eso con una actitud amable hacia ese encuestador para lograr confianza. Posterior pasamos a la conclusión. De una manera agradecida se despide y se hace el resumen de la encuesta en estudio. Posterior pasamos a lo que es la parte del cuestionario. El cuestionario no es más que una información escrita donde se suministra la información previa indagación del mismo. Y finalmente la metodología de la investigación jurídica documental, que es los métodos y la técnica que ella estudia. Recordamos que los métodos son los paso a paso para lograr el objeto estudiado, y las técnicas, el método técnica que se va a usar en el método. Muchas gracias. Buenos días, soy Fran Jiménez, participante del grupo número 5. Mi tema a desarrollar habla sobre las fases de la metodología de la investigación jurídica documental. Esta cumple con cuatro fases. La primera habla de la definición del objeto esencial de la investigación, en la que es la posición indagativa del autor. Debe saber y plantear con claridad qué es lo que se propone a investigar, y luego, en la etapa siguiente, ubicar con igual nitidez el cómo va a lograrlo. El segundo punto habla del
del método de trabajo y reunión de antecedentes. Puede o no iniciarse con la formulación de una hipótesis, es decir, de una posibilidad que debe ser comprobada o demostrada. El tercer punto habla del análisis y crítica del esquema de resultados. Esta es una etapa donde se va a revelar las actitudes de creación del autor. En efecto, deberá en primer término revisar, confrontar y efectuar un análisis de los materiales reunidos durante la fase. Como cuarto punto, habla del plan de exposición, que te habla de la exposición de su memoria, que se realizará para ello el plan tentativo con que ya se cuenta y se ampliará y completará según las características de las fuentes y datos que se hayan obtenido y de acuerdo a las exigencias de vigor académico que deben dar sustentos a las conclusiones. Y tenemos que como conclusión de lo investigado habla de la investigación jurídica documental, que no es más que un proceso que nos permite, mediante la necesidad de conocer y dar significado a algo desconocido, el análisis del tema investigado, lo que generará suposiciones que arrojarán un resultado al aplicar el método que acreditará o suprimirá las variantes que no completen con el objetivo. Todo este proceso se lleva a cabo con el fin de procurar obtener información relevante, fidedigna e imparcial para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Gracias, compañeros, por esto.